Imagina cómo sería tu vida si pudieras sentir la presencia del Espíritu Santo en cada momento. Una conexión tan profunda y real que, independientemente de las circunstancias, sabrías que no estás solo. Esta cercanía con el Espíritu Santo no es solo un ideal inalcanzable. Es una realidad que Dios desea para ti. En este video, nuestro objetivo es mostrarte cómo puedes conectarte de manera más intensa y verdadera con el Espíritu Santo, permitiendo que Él guíe cada paso, cada decisión y cada aspecto de tu vida. Cuando hablamos sobre la cercanía con el Espíritu Santo, hablamos de una relación que transforma. No es una conexión superficial o esporádica, sino una presencia constante y poderosa que trae paz, dirección y fuerza. Es el Espíritu Santo quien susurra a tu corazón cuando estás confundido, quien te consuela en los momentos de dolor y quien te da coraje cuando todo parece difícil. Él es la fuente de sabiduría y discernimiento, el consejero divino que Jesús prometió enviarnos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús dijo: «Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre». El Espíritu Santo desea estar contigo, no solo en momentos de oración o en momentos de necesidad, sino en todos los momentos de tu vida. Él quiere caminar a tu lado, guiando tus pensamientos, tus acciones y tus deseos para que vivas plenamente la voluntad de Dios. Y es exactamente esto lo que exploraremos juntos en este video. El objetivo aquí es simple: ayudarte a conectarte de manera más profunda y significativa con el Espíritu Santo. Tal vez ya hayas sentido el toque del Espíritu Santo en tu vida, o tal vez estés buscando entender cómo esa conexión puede volverse más real. De cualquier forma, los próximos minutos son para ti. Vamos a compartir 7 acciones que, cuando se practican con sinceridad y fe, pueden transformar tu vida espiritual y acercarte al Espíritu Santo como nunca imaginaste. Si deseas experimentar un cambio real, si quieres vivir cada día con la certeza de la presencia de Dios en ti, entonces quédate hasta el final de este video. Estoy seguro de que será una bendición en tu vida. Vamos juntos a descubrir cómo puedes comenzar este viaje de cercanía e intimidad con el Espíritu Santo, permitiendo que Él transforme tu vida de adentro hacia afuera. La primera acción para acercarte al Espíritu Santo es cultivar la humildad. La verdadera humildad no consiste en rebajarse o negar tu propio valor, sino en reconocer la grandeza de Dios y nuestra total dependencia de Él. Cuando entendemos quién es Dios, en su santidad, poder y amor, y quiénes somos en relación con Él, desarrollamos un corazón humilde. Y es en ese corazón donde el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar plenamente. El Espíritu Santo no fuerza su entrada en nuestras vidas. Él se manifiesta donde es bienvenido, en corazones dispuestos a reconocer la necesidad de su presencia. Jesús nos dio un ejemplo claro de esto en su vida en la tierra. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús eligió vivir con humildad, poniendo siempre la voluntad del Padre por encima de la suya. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 12, Él nos enseña: «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Este principio es fundamental para quien desea acercarse al Espíritu Santo. Para cultivar la humildad, primero debemos reconocer que no somos autosuficientes. En un mundo que valora la independencia y el éxito individual, esto puede parecer contraproducente. Pero la realidad espiritual es que cuanto más dependemos de Dios, más experimentamos su presencia y poder en nuestras vidas. La humildad nos lleva a una posición de rendición, donde reconocemos que, por nosotros mismos, no podemos hacer nada que realmente tenga valor eterno. El Espíritu Santo acude al encuentro de un corazón humilde, dispuesto a aprender, a ser moldeado y guiado por Él. La humildad también se manifiesta en cómo tratamos a los demás. Cuando miramos a las personas que nos rodean y las consideramos superiores a nosotros mismos, estamos reflejando el carácter de Cristo.
En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo nos instruye: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Este tipo de actitud abre espacio para que el Espíritu Santo nos use como instrumentos de amor y servicio. Cuando dejamos de lado nuestro orgullo y nuestro deseo de reconocimiento, nos convertimos en vasos que el Espíritu Santo puede llenar y desbordar en bendiciones para los demás. Otro aspecto importante de la humildad es la disposición a aprender y ser corregido. El Espíritu Santo es nuestro Maestro y Consolador, y nos enseña todas las cosas. Pero para recibir sus enseñanzas, necesitamos tener un corazón dispuesto a aprender. En Proverbios, capítulo 11, versículo 2, leemos: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, el Espíritu Santo nos concede sabiduría y entendimiento, que van más allá de lo que podríamos alcanzar por nuestros propios esfuerzos. Además, la humildad nos lleva a confiar completamente en Dios. David, quien fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, entendía esto profundamente. En el Salmo 131, versículo 1, David expresa esta humildad: Señor, mi corazón no es altivo, ni mis ojos altaneros. No me ocupo de cosas grandes, ni de cosas demasiado maravillosas para mí. David reconocía que algunas cosas estaban más allá de su control y comprensión, y por eso confiaba enteramente en Dios. Esta confianza es lo que permite al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas de manera profunda y poderosa. Ser humilde no significa pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo y más en Dios y en los demás. Significa reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios, y que sin Él nada podemos hacer. Al practicar la humildad, estamos creando un ambiente en el que el Espíritu Santo puede operar libremente, trayendo transformación y crecimiento espiritual. Esta actitud debe cultivarse diariamente. En cada situación, en cada relación, tenemos la oportunidad de elegir la humildad. Y a medida que hacemos esta elección, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y nos transforme a la imagen de Cristo. Esta es la base para una vida llena de la presencia de Dios. Un corazón humilde, rendido, dispuesto a seguir la dirección del Espíritu Santo en todas las cosas. La segunda acción esencial para acercarse al Espíritu Santo es dedicarse a la oración. La oración no es solo un acto religioso o una rutina que seguimos por costumbre. Es la línea directa de comunicación entre nosotros y Dios, y a través de ella, el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas de manera poderosa y transformadora. La oración nos conecta al corazón de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo hable, guíe y renueve nuestras mentes y corazones. Cuando pensamos en la oración, es importante entender que va más allá de palabras dichas mecánicamente. El Espíritu Santo no se impresiona con la elocuencia o la cantidad de palabras, sino con la sinceridad y la disposición de nuestro corazón. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, leemos: Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esto significa que incluso cuando no sabemos exactamente qué decir, el Espíritu Santo está presente, intercediendo por nosotros y alineando nuestros corazones a la voluntad de Dios. La oración es un momento de encuentro con el Espíritu Santo, donde abrimos nuestras almas a la acción divina. No se trata solo de pedir cosas, sino de buscar comunión, de estar en la presencia de Dios y de permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Es en este ambiente de oración que el Espíritu Santo nos moldea, nos corrige, nos anima y nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jesús nos dio un ejemplo claro de una vida de oración.
En varios momentos, vemos a Jesús retirarse para orar, buscando la presencia del Padre y fortaleciéndose para cumplir la misión que se le había confiado. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, está escrito: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La vida de Jesús estaba marcada por la intimidad con Dios a través de la oración, y es esta intimidad la que el Espíritu Santo desea que también cultivemos en nuestras vidas. Acércate al Espíritu Santo a través de una oración sincera y constante. No te preocupes por seguir fórmulas o repetir palabras memorizadas. Lo que el Espíritu Santo busca es un corazón abierto, dispuesto a escuchar y seguir su dirección. En Mateo, capítulo 6, versículo 6, Jesús nos enseña: Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. La oración en secreto es un momento de profunda conexión con el Espíritu Santo, donde podemos ser honestos y transparentes ante Dios, sin máscaras ni reservas. Una de las mayores bendiciones de la oración es que nos permite experimentar la paz que viene del Espíritu Santo, incluso en medio de las tormentas de la vida. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos exhorta: No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es una obra del Espíritu Santo, que actúa en respuesta a nuestras oraciones sinceras y confiadas. Para acercarte al Espíritu Santo, es esencial hacer de la oración una práctica diaria y constante. No como una obligación, sino como un privilegio. El privilegio de estar en la presencia de Dios, de ser escuchado por Él y de ser transformado por su gracia. La oración es el aliento de la vida espiritual, y a través de ella, el Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos llena de su paz y sabiduría. Por eso, reserva un tiempo cada día para orar, ya sea en momentos de silencio, mientras caminas, o en un lugar apartado donde puedas derramar tu corazón ante Dios. Recuerda que la oración no necesita ser larga o elaborada, sino sincera y abierta a la dirección del Espíritu Santo. A medida que te dedicas a esta práctica, notarás una transformación en tu vida espiritual y sentirás la cercanía del Espíritu Santo de manera cada vez más intensa. La tercera acción crucial para acercarse al Espíritu Santo es la meditación en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro antiguo lleno de historias y enseñanzas, es la misma voz de Dios revelada a nosotros. Cuando te dedicas a meditar en la palabra, estás abriendo tu corazón y tu mente para que el Espíritu Santo hable directamente contigo. Esta práctica no es solo un ejercicio intelectual, sino un encuentro espiritual que transforma, renueva y guía tu vida. La meditación en la palabra de Dios va mucho más allá de simplemente leer algunos versículos o capítulos al día. Se trata de una reflexión profunda y continua sobre las Escrituras, permitiendo que el Espíritu Santo revele verdades escondidas y aplique esas enseñanzas directamente a tu vida. En el Salmo 119, versículo 15, el salmista declara: En tus preceptos medito, y pongo mis ojos en tus sendas. Este tipo de meditación requiere tiempo, paciencia y un corazón abierto a lo que Dios desea revelar. Cuando meditas en la palabra, el Espíritu Santo actúa como un maestro, abriendo tus ojos para entender las Escrituras de una manera que jamás entenderías por ti mismo. Él te conduce a verdades que fortalecen tu fe, te dan dirección y te capacitan para vivir una vida que agrada a Dios. Jesús nos enseñó en Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Meditar en la palabra es permitir que el Espíritu Santo haga exactamente eso, enseñar y recordar, guiándonos más cerca de Dios. La meditación en la palabra también nos ayuda a discernir la voz del Espíritu Santo en medio de las muchas voces que escuchamos diariamente. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde tantas cosas compiten por nuestra atención y a menudo nos alejan de Dios. Al reservar un tiempo para meditar en las Escrituras, silencias esas voces externas y te sintonizas con lo que el Espíritu Santo está diciendo. La palabra de Dios se convierte en el filtro a través del cual todos los demás mensajes son evaluados y como resultado, comienzas a discernir con mayor claridad la voluntad de Dios para tu vida. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la meditación en la palabra de Dios es fundamental para una vida llena del Espíritu Santo. Uno de esos ejemplos se encuentra en la vida de Josué. Antes de que Josué liderara al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida, Dios le dio una instrucción clara en Josué, capítulo 1, versículo 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Josué siguió esta guía y el Espíritu Santo lo guió y fortaleció en todas las batallas que enfrentó. Meditar en la palabra de Dios también es un camino seguro para llenarse del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo nos exhorta: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu? Meditando en la palabra y permitiendo que llenen nuestras mentes y corazones con la verdad de Dios. Cuando nuestras mentes están llenas de la palabra, nuestros pensamientos, palabras y acciones comienzan a reflejar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Para acercarte al Espíritu Santo, es vital hacer de la meditación en la palabra de Dios una práctica constante. No se trata solo de leer las Escrituras, sino de reflexionar profundamente en ellas, permitiendo que cada palabra penetre en nuestro corazón y mente. A medida que te dediques a esta práctica, verás que la presencia del Espíritu Santo se volverá más real y palpable en tu vida diaria. Él te guiará, te consolará y te capacitará para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Por lo tanto, reserva un tiempo todos los días para meditar en la palabra de Dios. Elige un versículo, un capítulo o incluso una historia bíblica y permite que el Espíritu Santo revele la profundidad y el significado detrás de las palabras. Al hacer esto, no solo conocerás más sobre Dios, sino que también experimentarás su presencia de una manera más profunda y transformadora. La cuarta acción esencial para acercarse al Espíritu Santo es practicar la adoración sincera. La adoración no es solo un momento de alabanza durante un culto o una canción que cantamos. Es una expresión profunda de amor y reverencia por Dios. Es cuando nuestro espíritu se alinea con el Espíritu Santo en una conexión íntima y transformadora. Adorar en espíritu y en verdad es una invitación para que el Espíritu Santo habite en nosotros, trayendo su presencia y poder de manera real y tangible. La verdadera adoración va más allá de las palabras y melodías. Involucra todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, deseando más de Él y menos de nosotros mismos, el Espíritu Santo responde. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, Jesús nos dice: pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Esto significa que Dios no está buscando una adoración superficial, sino una que venga del corazón, impulsada por el Espíritu Santo. Adorar a Dios en espíritu
es permitir que el Espíritu Santo guíe e inspire nuestra adoración. Es más que cantar una canción o repetir palabras, es entrar en una comunión profunda con Dios, donde nuestro espíritu se conecta con el de Él. Esta conexión no ocurre por medio de esfuerzos humanos, sino por la acción del Espíritu Santo que nos lleva a la presencia de Dios de manera íntima y verdadera. Cuando adoramos con sinceridad, el Espíritu Santo se mueve, transformando nuestros corazones y acercándonos aún más a Dios. En el libro de los Salmos, vemos cómo David, un hombre conforme al corazón de Dios, practicaba la adoración sincera. Incluso en momentos de gran dificultad, David volvía su corazón hacia Dios en adoración. En el Salmo 138, versículo 1, declara: «Te daré gracias, Señor, de todo corazón. Ante los dioses cantaré tus alabanzas». David no adoraba a Dios solo cuando todo estaba bien. Lo adoraba en todo momento, reconociendo que Dios es digno de alabanza independientemente de las circunstancias. Esta actitud de adoración sincera es un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo opera en nuestras vidas cuando nos entregamos a Dios con todo nuestro ser. La adoración también es una forma de humillarnos ante Dios, reconociendo su soberanía y grandeza. En un mundo que constantemente nos incentiva a buscar reconocimiento y autopromoción, la adoración nos recuerda que toda honra, gloria y alabanza pertenecen exclusivamente a Dios. Cuando colocamos a Dios en el centro de nuestra adoración, el Espíritu Santo nos transforma, moldeándonos a la imagen de Cristo y alejándonos del orgullo y la autosuficiencia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, leemos: «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas». Cuando adoramos a Dios sinceramente, el Espíritu Santo nos llena de su paz, alegría y fuerza, independientemente de las circunstancias. Nos da una nueva perspectiva, permitiéndonos ver más allá de las dificultades y confiar en la fidelidad de Dios. La adoración no es solo un acto de reverencia, sino una poderosa arma espiritual que nos mantiene firmes y conectados con Dios, incluso en los momentos más desafiantes. Para acercarte al Espíritu Santo, es esencial que la adoración sea parte de tu día a día. No esperes solo por los momentos de adoración en la iglesia. Haz de la adoración una práctica continua en tu vida. Reserva momentos para adorar a Dios en silencio, en oración y a través de cánticos que expresen tu devoción y amor por Él. La adoración puede suceder en cualquier lugar, en casa, en el trabajo o incluso durante una caminata. Lo que importa es la sinceridad del corazón y la disposición de conectarte con Dios a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, si deseas acercarte al Espíritu Santo, comienza a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Deja que el Espíritu Santo guíe tu adoración, permitiendo que sea una expresión genuina de tu amor y reverencia por Dios. A medida que te dediques a esta práctica, verás una transformación en tu vida espiritual, una conexión más profunda con el Espíritu Santo y una nueva dimensión de fe e intimidad con Dios. La quinta acción para acercarse al Espíritu Santo es buscar el fruto del Espíritu en tu vida. El fruto del Espíritu se refiere a las cualidades que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros a medida que nos sometemos a su guía y permitimos que moldee nuestro carácter. Este fruto no se produce por nuestras propias fuerzas, sino que es el resultado de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo describe el fruto del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Estas cualidades son la marca de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No aparecen de una sola vez, sino que son cultivadas a medida que nos acercamos a Dios
y permitimos que el Espíritu Santo nos transforme. El amor, por ejemplo, es la base de todas las demás cualidades. No se trata solo de un sentimiento, sino de una elección diaria de actuar con amor, incluso frente a desafíos. Jesús nos mostró el ejemplo supremo de amor sacrificial, y el Espíritu Santo nos capacita para amar de manera similar, incluso cuando va en contra de nuestra naturaleza humana. El gozo es otra característica del fruto del Espíritu. No es lo mismo que la felicidad, que depende de las circunstancias. El gozo que el Espíritu Santo nos da es profundo y constante, incluso en medio de las dificultades. Es el gozo que experimentaron Pablo y Silas mientras estaban en prisión, cantando alabanzas a Dios en medio del sufrimiento. Este gozo proviene de la certeza de que Dios está en control y de que el Espíritu Santo está con nosotros en todas las situaciones. La paz que trae el Espíritu Santo también es diferente de la paz que ofrece el mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como describe Pablo en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Esta paz guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, incluso cuando enfrentamos incertidumbres y turbulencias. Es el resultado de confiar plenamente en Dios y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. La paciencia es una virtud que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros, especialmente en un mundo que valora la gratificación instantánea. La paciencia nos enseña a esperar en el tiempo de Dios, a perseverar en medio de las pruebas y a tratar a los demás con comprensión y tolerancia. En Romanos capítulo 12, versículo 12, Pablo nos anima: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. La paciencia es una evidencia de que estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos moldee a la imagen de Cristo. La amabilidad y la bondad son frutos del Espíritu que se manifiestan en nuestras interacciones con los demás. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nuestras palabras y acciones se convierten en reflejos de la bondad de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 32, Pablo nos exhorta: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La amabilidad y la bondad nos ayudan a ser luz en el mundo, demostrando el carácter de Cristo en nuestras relaciones. La fidelidad es otro aspecto importante del fruto del Espíritu. Ser fiel es ser leal a Dios y a los compromisos que asumimos, incluso cuando es difícil. El Espíritu Santo nos fortalece para ser fieles en nuestra relación con Dios, en nuestras promesas y en nuestras relaciones. En Mateo capítulo 25, versículo 21, Jesús dice: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. La fidelidad nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La humildad y el dominio propio son frutos del Espíritu que nos ayudan a vivir de manera que agrada a Dios. La humildad no es debilidad, sino fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con gentileza y humildad, incluso cuando somos provocados. El dominio propio, por su parte, es la capacidad de controlar nuestros deseos y acciones, viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios y no con los impulsos del momento. En Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, Pablo escribe: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así, podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Buscar el fruto del Espíritu es permitir que el Espíritu Santo moldee cada área de nuestra vida. No es algo que sucede de un día para otro, sino que es un proceso continuo de crecimiento espiritual. A medida que te entregas a este proceso, verás un cambio profundo en tu vida espiritual y una cercanía creciente con el Espíritu Santo, que será evidente en cada aspecto de tu vida.
La sexta acción esencial para acercarse al Espíritu Santo es la obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios. La obediencia no es solo seguir un conjunto de reglas, es una expresión de amor y confianza en Dios. Cuando elegimos obedecer, le estamos diciendo al Señor que confiamos en su sabiduría y en su plan para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. La obediencia es una llave poderosa que abre las puertas para una vida llena de la presencia y el poder del Espíritu Santo. La Biblia nos da innumerables ejemplos de cómo la obediencia a Dios atrae la presencia del Espíritu Santo y resulta en grandes bendiciones. Uno de esos ejemplos es la vida de Abraham, conocido como el padre de la fe. Cuando Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra y su familia y fuera a una tierra que Él le mostraría, Abraham obedeció sin cuestionar, confiando en la promesa de Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 4, leemos: Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Esta obediencia resultó en bendición no solo para Abraham, sino para toda la humanidad, pues a través de él todas las naciones fueron bendecidas. El Espíritu Santo actúa poderosamente en vidas que están dispuestas a obedecer a Dios, incluso cuando la obediencia exige sacrificio o va en contra de la lógica humana. La obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios también fueron ejemplificadas de manera suprema en la vida de Jesús. En el jardín de Getsemaní, en la víspera de su crucifixión, Jesús oró al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Incluso ante el sufrimiento inminente, Jesús eligió obedecer la voluntad del Padre. Esa obediencia trajo la salvación para toda la humanidad y demostró la profunda relación entre la obediencia y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Obedecer a Dios significa estar dispuesto a seguir su guía, incluso cuando no entendemos completamente el camino que Él nos está pidiendo que sigamos. El Espíritu Santo nos guía y nos da la fuerza necesaria para obedecer, incluso cuando la obediencia es difícil. En Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Este versículo nos muestra que la obediencia es una expresión de nuestro amor por Dios y es esencial para una vida llena del Espíritu Santo. Además, la obediencia nos lleva a experimentar la plenitud de las promesas de Dios. Cuando seguimos las instrucciones que el Espíritu Santo nos da, Él nos guía hacia bendiciones que están más allá de lo que podemos imaginar. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, leemos: Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si escuchas la voz del Señor tu Dios. La obediencia atrae la bendición de Dios y nos coloca en el centro de su voluntad, donde el Espíritu Santo puede operar libremente en nuestras vidas. La sumisión a la voluntad de Dios también implica confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos recuerda: Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, reconocemos que su sabiduría es infinita y que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ayuda a confiar y a someternos, incluso cuando no comprendemos completamente los caminos de Dios. La obediencia y la sumisión no son fáciles, pero el Espíritu Santo está a nuestro lado para fortalecernos y guiarnos. Él nos da la capacidad de obedecer con alegría y de confiar en la voluntad de Dios con un corazón sumiso. Cuando hacemos esto, experimentamos una intimidad más profunda con el Espíritu Santo y una vida marcada por la paz, la alegría y la seguridad de estar en el centro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, si deseas acercarte al Espíritu Santo,
comienza a cultivar la obediencia en tu vida. Sé sensible a su voz. Está dispuesto a seguir sus instrucciones y confía en la voluntad de Dios, incluso cuando no tenga sentido para ti. La séptima y última acción para acercarse al Espíritu Santo es desarrollar un hambre y sed constantes por su presencia. Esta acción es crucial porque refleja el deseo profundo y continuo de tener al Espíritu Santo como una parte vital y central de tu vida. Cuando hablamos de tener hambre y sed del Espíritu, nos referimos a un anhelo incesante por más de Dios, por su presencia, por su dirección y por su obra en nosotros. Este deseo es lo que nos impulsa a buscar, conocer y profundizar cada vez más en nuestra relación con Él. Jesús nos dio una poderosa promesa en Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esta promesa nos garantiza que, cuando buscamos al Espíritu Santo con un corazón hambriento y sediento, Él se revelará a nosotros de manera poderosa y transformadora. El Espíritu Santo responde a nuestro deseo de más de Dios. Cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero y hambriento, Él se acerca a nosotros, llenándonos con su presencia, guiándonos en nuestra jornada espiritual y transformando nuestras vidas. Tener hambre y sed del Espíritu Santo significa no estar satisfecho con una vida espiritual superficial o mediocre. Es un deseo por más intimidad, más comprensión, más poder, más de la presencia de Dios en cada área de nuestra vida. Esto implica no contentarse con lo que ya se ha alcanzado espiritualmente, sino buscar constantemente una relación más profunda y significativa con el Espíritu Santo. En Salmos, capítulo 63, versículo 1, David expresa este hambre y sed. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. David tenía un deseo intenso por Dios, y es este tipo de deseo el que el Espíritu Santo desea ver en nosotros. Para desarrollar este hambre y sed, es necesario estar conscientes de nuestra necesidad constante de Dios. En un mundo lleno de distracciones y satisfacciones temporales, es fácil perder el enfoque y contentarnos con menos de lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, el Espíritu Santo nos llama a un lugar de anhelo constante por su presencia. Este anhelo se alimenta por la oración, la meditación en la palabra y la adoración sincera. Cuando nos dedicamos a estas prácticas, nuestro deseo por Dios crece y el Espíritu Santo nos llena con un deseo aún mayor por su presencia. Además, el hambre y la sed del Espíritu Santo se manifiestan en la forma en que vivimos nuestras vidas diariamente. Cuando tenemos hambre de Dios, nuestras prioridades cambian. Pasamos a buscar más su voluntad que nuestros propios deseos, y esto se refleja en nuestras decisiones, actitudes y comportamientos. En Filipenses, capítulo 3, versículo 14, Pablo describe su propia hambre espiritual al decir: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo no se contentaba con lo que ya había alcanzado. Buscaba continuamente más de Dios, más de la presencia del Espíritu Santo en su vida. El hambre y la sed del Espíritu Santo también nos llevan a una vida de consagración y santidad. Cuando deseamos profundamente la presencia de Dios, somos impulsados a alejarnos de todo lo que pueda impedirnos experimentar su plenitud. Esto significa abandonar hábitos, pensamientos y comportamientos que nos alejan de Dios y buscar una vida que lo glorifique en todos los aspectos. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, somos llamados a esta vida de santidad, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. La santidad no es una condición para recibir al Espíritu Santo, sino que es el resultado natural de una vida llena de su presencia. El hambre y la sed del Espíritu Santo también nos capacitan para vivir una vida de servicio y amor hacia los demás. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo,
nuestro deseo es compartir el amor de Dios con aquellos que nos rodean. Esto nos lleva a servir, a ayudar y a ser un canal de bendición en la vida de las personas. El Espíritu Santo nos da el poder y la motivación para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, esparciendo su luz y su amor donde quiera que estemos. Buscar constantemente la presencia del Espíritu Santo no es una carga, sino un privilegio. Es un viaje que trae alegría, paz y satisfacción profundas. Cuando tenemos hambre y sed del Espíritu Santo, experimentamos la plenitud de la vida que Dios desea para nosotros. Esa plenitud no se mide por las circunstancias que nos rodean, sino por la presencia constante de Dios en nuestras vidas, guiándonos, consolándonos y capacitándonos para vivir de una manera que lo glorifique a Él. Por lo tanto, si deseas acercarte al Espíritu Santo, cultiva este hambre y sed por su presencia. No te contentes con menos de lo que Dios tiene para ti. Búscalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conoces que pueden estar necesitando escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, porque Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida. Y hasta el próximo video. Quédate con Dios.